chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio contigo de preguntas y respuestas en la cual queremos hoy compartir con cada uno de ustedes los invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Y para eso voy a dejar a mi hija Daniela para que nos haga favor de presentarnos. Hola chicos, Dios les bendiga. En este momento quisiera presentarle a los jóvenes que hoy nos acompañan y sería bienvenida Alison, bienvenida Nicole, bienvenido Kevin y bienvenido Andy. Qué lindos se ven, ¿verdad? Parecen reinas y reyes de belleza, ¿verdad? Saludándolos. Pero bueno, en esta oportunidad, jóvenes, queremos compartir unos minutos que yo sé que van a ser de mucha bendición, como los anteriores que hemos estado compartiendo. De antemano, de una vez les hago saber que pueden dejar sus preguntas ahí en el chat, ¿verdad? Para ver si las podemos responder en vivo, ya que estamos en vivo, ¿verdad? Entonces sería muy bonito poderles responder. Ahora bien, yo quisiera preguntarles, jóvenes, si alguno de ustedes trajo algún pasaje bíblico para poder compartir con la audiencia, ¿verdad? Y bendecirles con una palabra y un rema personal que cada uno de ustedes pueda aportar. Amén, pastora. Les quisiera compartir el versículo de Eclesiastés 11, 9 y 10 en la versión Reina Valera de 1960. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El Señor nos da a entender que quiere que disfrutemos nuestra juventud, y no tal vez por el hecho de que estamos en la iglesia, la sociedad nos quiere ver como que somos jóvenes aburridos, ¿verdad? Él quiere que nos disfrutemos y le demos tal vez nuestra juventud a Él con todo el gozo. Amén, muy bonito y muy interesante, ¿verdad? Muchas veces hablábamos la vez pasada que la mayoría, cuando ustedes les dicen que son cristianos, por ejemplo, lo ven como que, ay, qué aburrido, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos exhorta, y les exhorta especialmente a los jóvenes a que disfruten esa juventud y que no se avergüencen, ¿verdad? Entonces, qué lindo el pasaje que nos compartía Alison. No sé si alguien más quisiera aportar otra porción de la palabra. ¿Nicole? Amén. Yo quería hablarles sobre 1 Timoteo 4:12. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien, debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe, pureza y vida. Lo que nos da a entender este versículo es de que muchas veces nosotros como jóvenes no damos un buen testimonio. Tenemos juntas con amigos que no es agradable a Dios, y para cambiar eso tenemos que dar un buen testimonio, hablarles a los jóvenes del mundo sobre Dios, y para que ellos se unan a nosotros y no nosotros a ellos. Y qué bonito, muy bien. Es que, ¿saben qué es lo que pasa, jóvenes? Debemos de ser ejemplo, dice su palabra, y enfatiza a los jóvenes. ¿Por qué? Porque aunque haya muchos en la congregación sirviendo, los jóvenes son tan importantes porque tienen muchísimo que aportar. La fuerza de ustedes, los jóvenes, es sumamente importante dentro de una congregación, y yo creo que cada uno de ustedes podría aportar, ¿verdad? Pero este no es el tema, tal vez lo pasamos más adelante hablando del servicio en la casa de Dios en la juventud, porque por lo menos ustedes los ven. Nicole sirve en esta casa, bueno, cada uno de ellos que están acá sirven en la casa y tienen distintos privilegios, y eso es bien bonito, ¿verdad? Poderlo compartir, y así, sin más ni más, yo creo que ustedes también traían un pasaje para compartirlo, ¿verdad? Entonces, Kevin. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicinas para el malo, y el castigo purifica el corazón. Aquí lo que nos trata de compartir el Señor es que con la gloria que Él nos da, podemos presentarlo en la iglesia. Y cada vez que nos regañan nuestros padres es para bien. Algunos de los jóvenes los tomamos a mal y pensamos que es por molestar y que a nosotros nos cae mal, ¿verdad? Y en vez de decirle gracias, les alegamos o los ignoramos por un día, ¿verdad? O más. Hasta incluso peleamos porque nos dicen anda a comer o algo así. Y entonces tenemos que tomarlo para bien
porque eso es medicina para nosotros y para quitarnos lo malo que tenemos, y siempre lo debemos tomar a mal y no como azote que nos esté molestando a cada rato. Exacto. Así que importante lo que decía, ¿verdad? Y yo vi que cada uno de ustedes se sonrió. Como que hubo una parte que se identificaron, ¿verdad? Así como que vení, come, a la gran, tengo que dejar el teléfono. Pero por eso, ¿verdad? Entonces, qué importante es que la palabra de Dios nos exhorte a ser mejores personas cada día. Andy, ¿quieres compartir? Sí, yo traje Salmo 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra. Esto nos da a entender de que tenemos que leer de su palabra para que nosotros podamos poner en práctica lo que aprendemos. Por ejemplo, si uno viene a la iglesia, tiene que dar un buen ejemplo a sus amigos con los que se juntan. En vez de ir a lugares con ellos, tiene que invitarlos a la iglesia para que vengan a la casa de Cristo. Excelente. Es algo que yo creo que cuesta mucho, ¿verdad? El poder romper esa barrera que hay entre nosotros los cristianos y en los que todavía no, de aperturar una amistad ahí, y no solo una amistad, sino que hacerles ver que hay algo más lindo que pueden buscar, y en este caso es Dios, que poder acercarse a ustedes e invitarlos a la iglesia es algo bien bonito, que yo creo que deberíamos tal vez de retomar esos valores, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces, muy, muy interesante todos los pasajes que hoy presentaron. Por eso, jóvenes que nos están escuchando, pongamos en práctica estos pasajes, y yo estoy segura que va a ser de mucha bendición. Creo que podemos comenzar ya con las preguntas, sin más ni más, ¿verdad? Y yo creo que todos estamos nerviosos porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar hoy, pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, Daniela. Ok, bueno, la primera pregunta dice: quisiera saber por qué usamos velo y qué pasa si no lo uso. Es un tema muy extenso, la verdad. Entonces, paso, otro día te lo contesto. No, no es cierto. No, simplemente la palabra de Dios, así rapidito, te quiero leer un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 10. Dice que, por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. O sea, nos cubrimos. Primeramente, la palabra dice que la mujer debe de cubrirse cuando ora y profetiza. Únicamente para eso, no para tenerlo en todo el servicio, ¿verdad? Entonces, muchas veces se ha optado ponerse un velo, una mantilla, como le llamen en diferentes religiones, todo el momento del servicio, ¿verdad? Porque deben de tener una señal de autoridad por causa de los ángeles. Claro, debemos de entender que el orar y el profetizar se convierten en oficios, por decirlo de esta manera, puramente espirituales, que van a tener un momento o una ascensión a lo celestial. Cuando tú estás orando, estás entrando en una comunión con Dios. Entonces, hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Entonces, por lo tanto, nosotras las mujeres, aunque sean niñitas, jovencitas, porque pueden decir: ay, no, es que esto aplica solo para la mujer casada. No, yo creo que como iglesia, el ente femenino, nosotras las mujeres debemos de tener una señal de autoridad. Si no estás casada, tu autoridad va a ser tu pastor. Si no si no, obviamente, ¿cómo vas a notar la autoridad dada por Dios por medio de tu cobertura, verdad? Entonces, ¿por qué debemos cubrirnos? Por causa de los ángeles y para tener una señal de autoridad. Ahora, yo sé que surgen muchas dudas. ¿Qué ángeles? Si se supone que los ángeles de Dios están con Dios. y yo sé que hay un montón de prejuicios, pero recuerda que cuando Luzbel fue desechado, fue lanzado con la tercera parte de los ángeles. Entonces, esos ángeles quedaron sin un cuerpo, quedaron a nivel espiritual. Entonces, ellos tienen la potestad de todavía ejercer cierta autoridad, ¿verdad?, sobre aquellas mujeres que no se cubren. Porque vemos un pasaje, si no estoy mal, creo que está en Génesis capítulo 6, ahí lo puedes verificar, donde dice que los hijos de Dios, que son los ángeles, ¿verdad?, ellos se enamoraron de las hijas de los hombres que eran hermosas, y ellos tuvieron relaciones, y de eso salieron a luz y dieron a luz hijos que son los Giborim, que conocemos nosotros como los gigantes. Entonces hubo una mezcla. ¿Por qué? Porque eso que ocurrió en lo natural se da hoy por hoy en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no me cubro, por ejemplo, siendo mujer?
yo llego a la congregación y yo puedo estar en obediencia, lo que tú quieras, y los ángeles que yo no veo, porque es un mundo espiritual, saben aquella mujer o aquella jovencita o aquella niña que no tiene cobertura, no tiene señal de autoridad. Entonces llegan y ellos pueden ministrarnos rebelión, depravación, cosas negativas, y de repente nosotros empezamos con pensamientos, empezamos a tener sueños que decimos, ¿y qué pasó ahí? O sea, que no sé, no hablé con amigas para contaminarme, yo qué sé. Entonces es por causa de esos ángeles que se manejan en el mundo espiritual que nosotras debemos de cubrirnos. Y claro, repito, solo cuando oramos y profetizamos. Yo sé que hay muchas preguntas con esto cuando dicen orar y profetizar. Ok, pero ¿por qué se cubren en el momento de adoración? Por ejemplo, puede surgir la pregunta. Porque obviamente para entrar o tener un acceso a lo espiritual tenemos que aprender a adorar. Entonces, para poder profetizar, yo debo de estar conectada en lo espiritual por medio de la adoración. ¿Qué me conecta? ¿Cuál es el vehículo para yo poder profetizar? La adoración. Por eso es que nos cubrimos en la adoración. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Si quieres saber más de esto, pues me gustaría que lo pusieras ahí para nosotros poder dar una prédica ya amplia a toda la congregación e informarte más, ¿verdad? ¿Continuamos? Entonces pasamos con Alison. Amén, pastora. La siguiente pregunta me parece bastante interesante. Dice, ¿qué es el discernimiento y cómo se desarrolla? Bueno, sí es súper interesante, la verdad. Creo que el apóstol Pablo en uno de los pasajes, cuando le habla a las iglesias, él dice que llega a ese pueblo, por ejemplo, llega a una iglesia y les dice, yo no puedo hablarles a ustedes como maduros espiritualmente. Tengo que darles otra vez la lechita de la palabra, la doctrina, porque veo que ustedes todavía son niños, porque no tienen discernimiento, ¿verdad? No han sido ejercitados, dice la palabra, en el discernimiento, es decir, no han sido ejercitados en la palabra. ¿Cómo yo voy a tener discernimiento? Debo de entender primeramente que el discernimiento no es algo que me viene en el plano natural. El discernimiento no es como el conocimiento, se parece pero no es. Por ejemplo, yo para conocer algo que es chafa, que es falso, necesito conocer primero lo verdadero o lo original, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurre con la palabra del Señor. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que está escrito en su palabra, para cuando venga lo del enemigo yo pueda diferenciar y decir, esto no es de Dios. Pero es un sentido, déjenme decirlo de esta manera, ejercitado en lo espiritual. Así como tú tienes tus sentidos ejercitados en lo natural, tienes tu olfato, tienes tus oídos, tienes tu tacto, tu gusto, igual ocurre en lo espiritual. Debemos de saber que somos seres tripartitos. ¿Qué significa eso? Que soy un espíritu habitando en un cuerpo, ¿sí? Entonces, en lo natural me dieron mis sentidos, pero en lo espiritual también me dieron mis sentidos. Entonces, si yo no activo lo espiritual, que es por medio de lo espiritual en la palabra, yo no voy a tener discernimiento. Entonces, cuando yo leo la palabra, cuando tú lees la palabra, te vas a dar cuenta de la verdad de Dios. Por eso dice, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces, al yo conocer la verdad, voy a identificar luego algo falso. Y esto ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando estás en la congregación, quizás estás adorando o algo así, y ves a una persona y dices, la ves físicamente normal, pero hay algo que no encaja. Es porque discerniste en lo espiritual que esa persona no venía bien. No sé si me voy a entender. Amén, pastora. Disculpe, ¿Sí? Fíjese que estaba viendo una definición. Dice que es una virtud por el medio del cual podemos percibir y declaramos la diferencia que existe entre las cosas, el bien y el mal, los ambientes espirituales. Exacto. Y los tiempos. Exacto. Es saber diferenciar. Si tú conoces lo verdadero, vas a conocer inmediatamente lo falso. Entonces, esperamos en Dios que te haya servido un poquito esto, y también le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a todos a poder desarrollar esto. ¿Ok? Continuamos con las preguntas. Amén, pastora. La segunda pregunta dice, ¿cómo saber qué debo hacer con mi vida? En el estudio, trabajo, en el ámbito. Así que triste, ¿va? ¿Qué hago con mi vida? Ayúdenme, ¿qué hago con mi vida? O sea, ustedes creo que deberían de aconsejarlo.
que depende de la edad también. Ajá, tiene mucho que ver. Porque si eres menor de edad, tu responsabilidad es dedicarte a estudiar. Claro, es distinto Exacto. a un adulto que ya tiene responsabilidades. Aporten, chicos, algo. Amén, pastora. Lo voy a poner tal vez en mi caso, que tengo como que varias cosas que hago en mi día a día, y creo que es más que todo aprender a acoplarnos a cada situación. En mi caso, desde temprano tal vez trabajo, en la tarde ya sé que tengo que venir a servir, ya tengo apartado mi tiempo para esto, y luego tal vez hacer las tareas de la universidad, y los sábados tal vez tengo el día como exclusivo para la universidad, y los domingos ya sé que es exclusivo para la iglesia, o sea, tal vez ir apartando y sirviendo los tiempos para poder dedicarlos al 100, ¿verdad? O dar todo de nosotros. Exacto, y también marcar etapas, ¿verdad? Lo que ambas decían, o sea, el saber diferenciar de una etapa a otra, porque tal vez un chico de 11 años, 12 años dicen, ¿qué hago con mi vida? Y otro de 21, ¿qué hago con mi vida? Entonces es como muy relativo, exacto, no sabemos qué consejo darte, o sea, quisiéramos saber tal vez tu edad y que seas un poquito más específico tal vez de qué hago con mi vida, no sé si definirme, si sigo estudiando quizá o me meto a trabajar, porque yo creo que eso es algo que llega en un momento de la vida, ¿verdad? De decir, ¿vale la pena estudiar realmente? O veo que trae más fruto o más productividad el trabajar. También depende del caso o la situación económica que se vive en casa, porque muchas veces, aunque se tenga una edad buena para estudiar, surge la necesidad de que tengan que salir a trabajar, ¿verdad? Pero lo importante es de que pongan a Dios primero antes que cualquier cosa, y yo estoy segura que Dios les va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia, pero también les va a dar la bendición de poderles orientar, decir, sigue estudiando, nada es imposible por hacer, ¿verdad? Si tienes a Dios, no hay nada imposible. No sé si quieren aportar algo más en cuanto a esto que están pidiendo el consejo. Así ustedes, no estamos en la misma categoría, estamos en la misma condición, no sabemos qué hacer con nuestra vida. Pero bueno, lo mejor es entregársela a Cristo. Ay, sí. ¿Seguimos con las preguntas? Sí. Nicole, seguimos por... La pregunta es, ¿cómo reaccionar a las críticas que nos hacen siendo hijos de Dios, aún dando fruto? ¿Cómo reaccionar ante las críticas que nos hacen ante los demás y aún nosotros dando fruto? Depende mucho de la madurez. Tiene que ver la madurez, por supuesto. Sí. Pero, ¿qué más? ¿Qué consejo podemos darle? ¿Cómo podemos reaccionar ante las críticas de la gente? Bueno, es que yo creo que las críticas siempre las vamos a tener. Si haces cosas buenas te van a criticar, si no haces cosas buenas igual te van a criticar. Claro que esto no va a justificar, ¿verdad?, nuestro comportamiento, pero creo que si estamos dando fruto es una buena señal la crítica. Yo en lo personal te puedo decir, cuando estás haciendo lo correcto se levanta mucha gente a criticar. Sí, que antes como eras, que sí, que sos hipócrita, que sí, que sos falso. Entonces, qué bueno que escuchemos eso, porque nos debería de provocar a ser mejores, considero. No sé qué piensan ustedes. Amén, pastora. También respecto a qué dirán, yo creo que es más enfocarnos en si estoy haciendo la voluntad de Dios. En realidad no es tanto por lo que digan las demás personas, sino que los frutos que yo esté dando, el servicio que esté entregando a Dios. Entonces ahí tendría que estar más que todo. Tienes que tener también tranquilidad, porque si estás sirviendo en la casa del Señor, lo estás haciendo con amor. Sabes que te está costando, porque servirle al Señor no es fácil, y máximo cuando se tiene tantas tentaciones, pruebas, batallas en la casa, con tus papás, con tus hermanos. También hay un problema interno de aceptación, porque están en una edad complicada, ¿verdad? Donde tengo que definir mis emociones primero para poder proyectarme a los demás. Entonces es una pregunta también muy relativa, ¿verdad?, la respuesta. Entonces, ¿qué consejo te podríamos dar? Sigue adelante, procura, como decía Alison, hacer la voluntad de Dios, y que no te importe tanto las críticas, es decir, no te enfoques en las cosas malas solamente, sino que enfócate en lo que estás haciendo para Dios y hacerlo mejor cada día. Las críticas, como repito, siempre van a venir a nuestra vida, pero tenemos que aprender a vivir con ello cuando nos critican cosas malas, y también cuando viene lo positivo.
¿verdad? No tampoco de que como me dicen cosas buenas, ay, me voy a acomodar, ¿verdad? Sino al contrario, ser mejor cada día. ¿Ok? Kevin, seguimos, por favor. La pregunta es, ¿cuál es la clave para aplicar la Biblia en mi vida? ¿Cuál es la clave para? Aplicar la Biblia en mi vida. Así es la pregunta, ¿cuál es la clave para aplicar la Biblia en mi vida? La clave, bueno, yo no sé, cada quien tiene su punto de vista, pero yo pienso que es la convicción y el deseo que tú tienes de saber más de Dios. Obviamente, si yo le abrí mi corazón al Señor, yo quiero saber más de Él. Entonces, esa es la clave para yo poder estudiar la palabra, y no solo estudiarla. Yo creo que Dios nos habla todos los días. Nos habla por un mensaje, nos habla en la calle por un niño, nos habla donde sea, pero una de las cosas que debemos de tener nosotros, los cristianos en general, sin importar la edad, es de que la Biblia es lo que nos va a guiar, es la palabra de Dios. Entonces debemos de ser cimentados y guiados por ella. Y no sé si había otra pregunta por ahí, ya me estoy adelantando, pero yo leí una por ahí, me voy a adelantar, ya que va con esto. Es que decía, ¿por dónde debo de comenzar a leer la palabra de Dios? ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Por dónde la debo de leer? Entonces yo decía, bueno, realmente hay muchos estudios que debes de leerla por no sé qué evangelio, ¿verdad? Que yo te recomiendo Proverbios, yo te recomiendo Salmos, pero pienso que cuando tú te acercas a Jesús, quieres saber todas las maravillas que Él hizo, y ahí va a crecer tu fe. Entonces, por el Evangelio de Juan es algo que yo recomiendo, que ahí te indica todo, y luego los demás evangelios. Y para cuando te sientas triste, cuando te sientas desanimado, te recomiendo los Salmos. Si te cuesta obedecer, si te cuesta entender el propósito de Dios en tu vida, lee Proverbios. Yo creo que cada libro de la Biblia tiene riqueza para nosotros. Entonces, es el consejo que yo puedo darles. Muy bien, seguimos. ¿Cómo discernir si es una película o un videojuego que me edifique? Así es la pregunta. Está complicado porque en el tema de los videojuegos no sé si hay alguno que me edifique o algo, o sea, es más que todo para distracción pero no precisamente algo que me pueda edificar. Ahora películas, series, creo que sí podría haber tal vez el aspecto de que hay algo que se relacione con alguna historia bíblica o algo que dé algún mensaje en específico para nuestro espíritu y que sea edificante, pero no sé, pastora. Fíjense que la palabra del Señor, ahorita les voy a dar tiempo a ustedes, dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica. Y también dice, yo no me voy a dejar esclavizar de algo. O sea, cuando ya te sientes adicto, ya cuando sientes que, ay, yo no voy a ir a la iglesia porque hoy va a salir la segunda parte de, yo qué sé, de la serie que estás viendo. Y es que lo digo, ¿saben por qué? Porque hasta a mí me pasa, es en serio. Porque voy a hacer un paréntesis, mucha gente piensa que los pastores no vamos al cine. Muchas gentes piensan que los pastores no tenemos ciertas, ¿cómo se le dice? No quiero decir nombres. Programaciones en nuestra televisión para ver, y no es cierto. Yo no voy a venderme aquí como que, ay, soy santa, hermano, ustedes son una bola de pecadores porque miran a un montón de cosas que no quiero decir, ¿verdad? Porque yo también las he visto. Y ¿saben qué? Hay algo que no me voy a justificar porque Dios me está viendo, pero a mí me gusta de vez en cuando ver ciertas películas. Por lo regular me gustan de superhéroes, pero me identifico con los superpoderes, ¿verdad? De Marvel, todo eso, pero ustedes saben, ¿no? Me gusta, pero ¿saben? Hay una cosa que yo aplico. Yo siempre invito a Dios que vea la película conmigo. Les va a parecer cursi, ridículo, va a decir, ay, qué santulona la pastora. No, en serio, pregúntenle al pastor, pregúntenle a mis hijas. Yo, desde que comienza la película, ¿verdad? Y empieza la historia, ¿verdad? Yo digo, pongan atención. Cómo se desarrolló esta tipa en los superpoderes que tiene. Y yo digo, wow, cómo fue su niñez. Y entonces empiezo y luego lo amarro con la palabra de Dios. Yo digo, si ellos
en el mundo secular tienen poder, nosotros los hijos de Dios también, porque dice que su palabra dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces yo soy muy así, tal vez soy muy infantil o yo no sé, sí, ¿verdad? Bueno, ya me vieron raro, así como que no sabía eso la pastora, pero entonces me gusta, ¿verdad que sí? Me gusta, sí. Mucho. Me gusta. Entonces la otra que salió ahorita, la última, no, me gustó un montón, ¿verdad? Entonces yo ahí le ando preguntando a mi hija, ¿verdad? Y que mira, ¿y cómo quedó esto? Y que qué barbaridad. Porque es algo, como tú decías, Alino, es una distracción. Pero no me dejo esclavizar por eso, ¿verdad? No de que ya no voy a estudiar la Biblia porque esa está interesante, qué buenísima. No, o sea, yo creo que cómo saber que algo me está edificando cuando no afecta mi comunión con Dios y cuando no afecta mi relación con los demás. Es mi punto de vista, no sé ustedes qué piensan, chicos. Andy, estás muy callado. Pues yo lo que pienso de eso es de que tenemos tiempo para todo, ¿no? Exacto. Entonces, pues los videojuegos tampoco no son buenos ni tampoco son malos, porque si sabemos controlarnos así en qué tiempo usar o ver películas, entonces también hay películas cristianas que podemos ver y tal vez nos pueden edificar un poco. Exacto. Ahora con los videojuegos, aquí sí me voy a meter al callejón, ¿sí, verdad? Pastor está por ahí, ¿verdad que hay videojuegos que él también juega? ¿Sí, verdad? Hay videojuegos, solo deportes. Dice, bueno, ok, está bien. Yo creo que nada merece la pena poner antes que Dios, repito. Pero hay videojuegos, ¿va? Videojuegos que no edifican porque se trata solo de matar. Entonces te va a convertir en un asesino porque está mandando señales a tu inconsciente donde realmente te pone agresivo, te saca de tu realidad y empiezas a albergar en tu corazón una semilla de iniquidad. Hay otros, perdón chicos, pero yo creo que hay que hablarlo, que te incitan al sexo, ¿verdad? O sea, los animes y todo eso, o sea, perdón si les pasé machucando las ampollitas ahí, pero es que hay que hablarlo, o sea, ¿cómo te va a edificar eso? Yo sé, miren chicos, de verdad, como pastora de ustedes tengo la libertad de hablar. Yo sé que cuando son jóvenes tienen las hormonas a tope, ¿verdad? O sea, miran cualquier cosa y es como que se sube todo, ¿verdad? Siendo específica todo, pero yo creo que para eso tenemos Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos da el equilibrio, nos da la tranquilidad de decir, puchis, o sea, en serio, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, tengo que pedirle al Señor que me ayude a controlar mis bajos instintos y a controlar mis etapas, ¿verdad? En lo que voy madurando y controlar eso y no agarrarme de videojuegos o de películas o series que me incitan y me están provocando a tener un sexo a temprana edad. ¿Me explico? O a tener relaciones sexuales o a fornicar rápido, porque como el mundo te vende eso y es bonito, es atractivo y es como que, ay, tu amor platónico y todo, pero yo creo que debemos de mantener un equilibrio en todo esto, ¿verdad? No sé qué piensan, chicos. Amén, pastora. Incluso lo estaban tocando en un tema en el discipulado también, que respecto a todos estos temas hasta cierto punto se llegan a poner o se llegan a volver una adicción, y ya es donde usted, como usted comentaba, nos saca de nuestra realidad, ya empieza a apartarnos y alejarnos de las cosas de Dios. No, y como dice en su palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Exacto, yo creo que todo lo entendemos, ¿verdad? O sea, por sentido común lo entendemos, pero llevarlo a la práctica es lo que cuesta, ¿verdad? Entonces, procura, la persona que preguntó esto, el chico, la chica que preguntó, procura que no sean programas que te inciten a todo lo que hablamos, y si tú sientes de verdad que te está llamando mucho la atención inclinarte a ciertos videojuegos o eso, primero examínate qué fruto es lo que te está llevando a dar, porque eso tiene mucho que ver, y si realmente te está sacando de tu realidad, te está haciendo tener malas actitudes incluso en tu casa, creo que debes de hacer una pausa y pedirle al Señor que te ayude y leer la palabra para que ponga el equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿hay más preguntas? Sí. Andy, por favor. Ok. Esos micrófonos están mal creados esta noche, fíjense, no nos quieren apoyar. Ah, ok. Dice, ¿y en qué manifestación estamos? Dice. Ok, entiendo que cuando preguntan en qué manifestación estamos, supongo yo que es si es en la manifestación del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo.
creo que ya hemos estudiado un poquito esto, hablando de las manifestaciones del Padre, que nosotros les llamamos las superaciones del Padre, ¿verdad? Las manifestaciones del Hijo y las del Espíritu Santo. Claro que la iglesia hoy por hoy está siendo preparada por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué mover o en qué manifestación estamos cuando les pregunten? La del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde nos basamos? Bíblicamente, a las 7 iglesias escribe al ángel, ¿verdad? Hablando y refiriéndose al pastor, lo que dice el fiel y verdadero, por ejemplo, pero es el Espíritu Santo el que le habla a la iglesia, a los ministros, para que preparen a la madre, ¿ok? No sé si estamos ahí. Entonces, ¿esto es todo por hoy? Eso es todo por hoy, en las serio. preguntas No, estuvieron así muy- no se vale, en serio, chicos, de verdad, yo aquí picada de toda la noche. Pero me gustó mucho, de verdad, que nos acompañaran. Y si se dieron cuenta, quisimos que nos acompañaran más esta vez, ¿verdad? Ya no solo uno, sino más. Y así, seguidamente, vamos a seguir tomando en cuenta al resto de los jóvenes, porque tienen muchísimo, muchísimo que apartar. Y aportar, sí, ¿verdad? No apartar, sino aportar. Entonces, Andy, ¿te despides de los jóvenes? No, es que el estar aquí, la presión de todos ustedes, ¿sí, verdad? Nos pone a todos nerviosos, ¿verdad? Pero de eso se trata, ¿ok, Andy? Bueno, jóvenes, fue bonito estar contigo y con ustedes. Fue bonito estar con ustedes y explicarles un poco sobre la palabra de Dios y que sigan adelante. Ok. ¿Kevin? Bueno, fue bonito formar parte de este espacio contigo, porque uno no solo aprende viendo, sino que también estando frente a... Hoy sí les tocó, ¿verdad? Porque es bien fácil estar ahí a decir, ay, sí, no hablan bien, que sí. Pero cuando ya están aquí todos así como que, ¿qué digo? ¿Qué digo? Pero ya les va a tocar a ustedes, bandidos, van a ver. Entonces, gracias, jóvenes, de verdad. Gracias, porque así con nervios y todo se van a dar cuenta de la manera como Dios los quiere usar, cómo son ustedes testimonio para muchos jóvenes que tal vez ustedes dicen, pero ¿y quién me mira a mí? Si solo llego a la iglesia y ni me saludan, no me hablan, pero no se crean, hay mucha gente que tiene sus ojos puestos en ustedes, y yo creo que van a empezar desde casa. Sus papás, su mamá, su papá, independientemente, tienen su mirada puesta en ustedes y saben el potencial que Dios ha depositado en ustedes. Entonces los bendecimos, jóvenes. Andy, gracias. Kevin, gracias. Alison, Nicole, de verdad son una bendición en esta casa, y de igual manera despídense de los jóvenes. Bueno, chicos, gracias. Espero que hayan sido de bendición las preguntas y las respuestas para ustedes, tanto como para mi vida. Espero que las pongan en práctica, porque todo lo de las películas y videojuegos, chicos. Entonces, Amén, jóvenes. Es una bendición que hoy podamos compartir con ustedes esta palabra. Esperamos que sea de mucha edificación para ustedes, y nos despedimos del día de hoy. ¿Saben una cosa? También, Daniela, ¿te vas a despedir? Sí, muchas gracias, chicos, por estar al tanto ahí de este hermoso segmento en el espacio contigo. Esperamos que pueda ser de edificación para su vida. Y como repito, gracias Andy, gracias Kevin, gracias Alison, gracias Nicole por aceptar esta invitación, que para nosotros es de mucha bendición. Saben, este programa o este segmento no se hubiera llamado En el Espacio Contigo, se debería de haber llamado Rompiendo Hielo, ¿verdad? Saben, una cosa que el Señor puso en mi corazón para hacer este espacio no fue para los jóvenes que ya han participado acá, precisamente, sino que era precisamente para la gente como ustedes, que está siempre detrás de cámara, que están sirviendo, que la gente no ve el trabajo que ustedes hacen. Por ejemplo, Kevin, el trabajo que tú haces nadie lo ve aparentemente, pero para los que no saben, ellos están detrás literalmente de cámara, igual que tú, Alison, tomando fotos. Es la fotógrafa estrella. Así, no, son bromas, no se crean. Entonces todos tienen participación. Nicole, estás de servidora, ¿verdad? Andy, también estás de servidor. Entonces muchos jóvenes dicen, ay, ¿por qué ellos y ellos no salen aquí? Pero están en la casa del Señor sirviendo. Entonces lo que yo quiero decirles, jóvenes, que no es para que ustedes se sientan así, ay, chiviados, qué timidez, no, sino que realmente puedan desarrollar y descubrir en ustedes
que no solo son buenos para algo, sino que también tienen mucho que aportar, repito, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, jóvenes, todos aquellos que nos estuvieron viendo. Yo sé que hay hermanos y hermanas tan lindas que siempre están ahí, ¿verdad? Que nos mandan saluditos. Mándennos saludos, los extrañamos mucho, ¿verdad? Porque a veces nos dejan sin nada, así como que ¿quién nos vio hoy? Nadie. Pero yo sé que sí. Entonces, les bendecimos con todo nuestro amor y hasta una próxima. Bendiciones. Bendiciones. Adiós, chicos.